Nuestro Señor ha resucitado, amén. Gloria a Dios por eso. Nosotros en esa mañana estamos muy contentos de poder celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, de poder adorar al Señor en espíritu y en verdad, abriendo su palabra. Y por eso mismo vamos a meditar ahí en el texto que relata uno de los relatos, ¿no? de los 4 que tenemos de la resurrección de nuestro Señor. Invito a ustedes todos que leamos juntos el texto que está ahí en Mateo 28 del 1 al 10. Mateo 28 del 1 al 10. Acompáñenme en esa lectura. Después del sábado al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver al sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento porque un ángel del Señor bajó del cielo, se acercó al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como de un relámpago y su ropa blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: no tengan miedo. Sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde estaba. Luego vayan pronto a decirles a los discípulos: Él se ha levantado de entre los muertos y va adelante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Eso vine a decirles. Así que las asustadas mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, pero muy alegres corrieron a dar la noticia a los discípulos. En eso Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se acercaron y abrazaron sus pies y lo adoraron. No tengan miedo, dijo Jesús. Vayan a decirles a mis hermanos que se dirigen a Galilea y allí me verán. Oremos una vez más. Señor amado, tu palabra se ha abierto ante nuestros ojos y en esa mañana te pedimos que tu gracia y tu misericordia nos ilumines de manera que podamos entender lo que tú nos revelaste aquí, para que la alegría de la resurrección de Jesucristo pueda producir en nosotros profundo gozo, profunda certeza, profunda esperanza, y que en ese momento nuestros ojos estén puestos solamente en Jesús. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. A todos nosotros nos gustan esas historias de un antes y un después, de cómo era y cómo terminó. Sea las historias de superación personal de personas que cambiaron su físico grandemente, sea historias de reparación de inmuebles de forma impactante, pero nos encanta tanto esas historias, que gran parte de las historias que nosotros conocemos y que llenan nuestros corazones son así. Ustedes conocen ahí la historia de un pobre pastor de ovejas que se muestra más valiente que los guerreros de su época y derrota al gigante. Ustedes conocen esa historia. Pero te va a decir: no, pastor, pero esa historia es bíblica. Bueno, ustedes conocen la historia de la hijastra que fue rechazada por sus hermanas y por su madrastra, que fue humillada y termina siendo ella la escogida por el príncipe para ser la princesa. También ustedes conocen la historia del esclavo traicionado que regresa como gladiador y derrota al emperador en la arena. Hay muchas y la cuenta sigue, ¿no? ¿Por qué nos encanta tanto esas historias? Porque en todas esas historias despierta en nosotros una chispa de esperanza. Es algo como que si él pudo, yo también puedo. Como que el futuro puede ser mejor. Hay esperanza. Porque lo que se muestra como algo imposible de derrotar, se ve que de cierta manera es posible. Ahora, hay un problema con esas historias. ¿Y cuál es el problema? Bueno, gran parte de esas historias, o sea, de las que yo conté aquí al menos, ellas son ficticias, excepto la de David. Las demás son historias inventadas. No que no existen en la vida real, pero estas fueron diseñadas de forma dramática. Y muchas de las historias no son 100% reales. Son basadas en eventos, pero no fue así exactamente que sucedió. Pero eso quizás no es el problema. El principal problema es que lo que da al fin y al cabo la gran victoria, el gran
cambio, el gran salto, en muchos casos es algo muy especial, muy fortuito, muy único, que no va a pasar contigo. Es decir, no es porque David derrotó a un gigante que tú vas a derrotar a un gigante también. Por la simple razón de que tú no eres David. A menos que ese sea su nombre. Pero tú no eres aquel David. Yo soy yo. Y puede ser que mis gigantes me derroten a mí. Cada uno tiene su historia. Puede ser que de las hermanas seas tú la que siga siendo rechazada y no la que va a ser escogida. Y ya está. El punto de inflexión aquí es siempre algo único, algo mágico, algo especial. Entonces, de cierta manera, escapa a nuestro control. No podemos replicar ese principio de esperanza para nuestras vidas. Pero lo más problemático aquí es que siempre, en todas esas historias, nuestra mirada, nuestra perspectiva, nuestro abordaje hacia esas historias, y la razón por la que muchas veces ellas nos encantan, es porque todas esas historias son historias de superación humana. El personaje humano está en el centro. Y es el ser humano superándose a sí mismo, contra todas las posibilidades. Y eso es algo que nos encanta, porque eso vende. Para griegos y troyanos, canutos y escépticos, eso vende. Tú puedes ser mejor mañana. Mañana vas a vencer, vas a triunfar. Todo va a estar bien, tú lo vas a lograr. Nos encanta escuchar ese tipo de cosas. Porque la esperanza nos agrada. El problema es que hemos depositado nuestra esperanza, hemos construido una esperanza equivocada. Hoy día vamos a hacer aquí una anatomía de la esperanza, porque yo creo que nosotros necesitamos un otro paradigma de esperanza. Nuestro paradigma de esperanza no puede estar basado, depositado en que yo, con mi esfuerzo o con algo de pasión o entrega o visión o suerte, logre mañana tener algo mejor o vencer las barreras que hoy día tengo. Y nada mejor para permitirnos entender qué es lo que es esperanza de verdad, que la misma historia que redefine literalmente la misma palabra esperanza, que es esa historia que hemos leído, la historia de la resurrección de Jesucristo. Esa historia, el relato que tenemos, se da exactamente el día después de 2 días, ¿no? Jesús fue crucificado el viernes, pasó el sábado en el sepulcro, en el domingo en la mañana se suceden todos esos hechos ahí. Y es interesante porque es ahí donde comienza una historia que comienza triste, en un día triste, pero que termina un día feliz. Y lo más hermoso de todo es que, al contrario de las historias que yo les mencioné antes, que son historias de individuos, esas historias pueden que tengan algún impacto quizás emocional en uno, pero no tienen un impacto real en ti. Puede que te sientas bien al escuchar una historia de superación, de victoria, de éxito, pero tu vida sigue siendo igual, excepto por tus emociones. Pero esa historia en especial no. Ahí la alarma, ¿no? Esa historia en especial, ella tiene un impacto profundo en la definición de nuestra vida hoy día, y es de eso que vamos a hablar aquí. Cómo nosotros podemos, a la luz de la resurrección, reconstruir la esperanza. Y ese relato está hermosamente construido en 3 actos. Tenemos los relatos en los evangelios todos, pero aquí Mateo da un poquito más de color, de vivacidad a esos relatos, y vamos a ver cómo él describe la resurrección de Jesús. Porque esa es la base de la predicación de los apóstoles. Los apóstoles van a predicar ¿quién? Al Cristo resucitado. Entonces ese relato es muy importante. Y es importante ¿por qué? Porque es la causa número 1 de la acusación por parte primeramente de los judíos de que el cristianismo es falso. La prueba de que Jesucristo haya resucitado es la certeza de que el cristianismo es verdadero. Por lo tanto, es exactamente porque ese relato es verídico, es que nuestra fe es verídica. Y porque ese relato es verdadero, es que la esperanza que ese relato presenta también es verdadera. 3 actos que definen ahí cómo Dios
quiere que entendamos o redefinamos esperanza para nuestras vidas. Primeramente, vemos el acto 1, que es ese momento de oscuridad en el cual se encuentran las mujeres ahí. Las mujeres, ellas se dirigen al sepulcro. Ellas están en ese momento asumiendo la nueva realidad. ¿Cuál era la nueva realidad? Jesucristo había muerto y ya no hay nada más que hacer. Y más, lo único que podemos hacer es honrar su memoria, yendo al sepulcro a dar la mejor dignidad para un cuerpo muerto. Todas las esperanzas que ellas tenían en Jesucristo se había muerto con Él. Y por lo tanto ellas estaban totalmente entregadas a ese destino. Había en su corazón devoción. Había devoción en su corazón, pero ya no había perspectiva de que la situación iba a cambiar. Y era una perspectiva compartida por todos los discípulos. De hecho, vemos después a Pedro y los demás saliendo a pescar. No es que salieron a pescar, ellos estaban regresando a su trabajo anterior. ¿Por qué? Porque esos 3 años parecieron un sueño y ahora ellos tenían que regresar a la vida cotidiana. Ellos estaban en oscuridad. Y esa es la triste realidad de todos aquellos que viven una vida sin la perspectiva de Dios, incluyendo creyentes, porque fíjense, Jesucristo había dicho diversas veces, al menos a los 12, tenemos registrado seguramente 3 veces, probablemente más. Él había dicho no solamente que iba a morir, pero iba a morir y iba a resucitar. Pero pasa con muchos alumnos que el profe dice algo y entra por aquí y sale por aquí. Ellos no habían asimilado. Todavía sus ojos estaban cegados. Y hasta que pasara, ellos no veían. Entonces los discípulos no habían entendido las palabras de Jesús, pese a que Jesús lo hubiese dicho. Y de igual manera muchos creyentes en nuestros días viven en un estilo de vida, aún siendo creyentes, en un estilo de vida desprovisto de la esperanza que da el Evangelio, porque pese a que la palabra esté aquí en sus manos, como que no la internalizan. Por lo tanto, el momento nos muestra cómo ellas, habiendo escuchado que Jesús resucitaría, aún así no esperaban y no contaban con su resurrección. La razón por la que muchos, aún siendo personas que dicen depositar su fe en Jesús, viven una vida sin el gozo que la esperanza de Jesús produce, es porque las palabras de Jesucristo pueden ser solamente leídas pero no absorbidas. Necesitamos absorber la palabra de Jesús para que podamos disfrutar de la esperanza. Ellas estaban en ese acto, eso es el primer acto. Ellas caminan hacia el sepulcro esperando encontrar un muerto. Pero ¿qué pasa? Ahí viene el acto 2. El acto 2 es marcado por el terremoto. Solo Mateo dice que hubo un terremoto. De hecho, solo Mateo da una descripción especial de ese evento. Es el único que da detalles vívidos de cómo la piedra se movió, de cómo fue removida la piedra. Marcos va a poner incluso las mujeres, desde la perspectiva de las mujeres, una preguntándose a la otra, ¿cómo haremos para mover la piedra? Lucas ni siquiera entra en detalles, simplemente dice que la piedra se movió. Pero aquí Mateo da detalles más vívidos. Él dice que hubo un terremoto, porque vino un ángel del Señor que movió la piedra y se sentó sobre la piedra. Y que su aspecto era blanco y su rostro era brillante. Y eso generó un susto tan grande en los soldados que ellos se desmayaron y quedaron sin sentido. ¿Qué es lo que Mateo nos quiere decir con todo eso? La narrativa de Mateo da ese relato de manera a poner énfasis en cómo Dios se está luciendo acá, en manifestación de fuerza. Ustedes se acuerdan, la semana pasada les dije que cuando Jesús entró en Jerusalén en un burrito, Él estaba haciendo lo opuesto a la manifestación de fuerza, porque la fuerza sería entrar con un caballo. Y todo lo que pasó con la muerte de Jesús fue una manifestación de fuerza del imperio. Es el imperio diciendo, yo te puedo quitar la vida, yo te puedo humillar,
yo te puedo crucificar y tú no puedes hacer nada contra mí porque yo soy más poderoso que tú. Y más, yo te voy a dejar ahí y te voy a encerrar la puerta del sepulcro y voy a poner guardias para que nadie venga a sacar el cuerpo de ahí. Porque yo estoy en el control acá. Y en ese relato vemos cómo Dios se ríe del poder de Roma y del control que tenían ahí o pensaba que tenían los líderes judíos, el control de la narrativa. Todo el relato muestra esa acción divina, comenzando por el terremoto, el temblor provocado ahí por la acción de Dios. Luego muestra que el poder de Dios encontró en la expresión gloriosa de un ángel la expresión de su fuerza. No fueron muchos soldados, no fue un ejército, solamente un ángel fue suficiente para lucirse y hacer cargo de los 2 soldados que estaban ahí. Lo interesante es que la piedra removida representa la remoción de la certeza o de las certezas humanas, porque la piedra ahí cerrando el sepulcro con los soldados representaba la certeza para los judíos y para los romanos de que Jesús permanecería muerto. No contaban con la resurrección, pero esperaban que podrían tratar de rescatar el cuerpo e inventar un cuento. Por lo tanto, tenían que asegurarse de que eso no pasara. Ellos estaban asegurándose la narrativa. Es por eso que Dios pone tanta énfasis en mover la piedra y en moverla con tanto lujo de detalles y con tanto gasto, digamos así. Y es interesante porque la piedra no era una piedra menor, era una piedra grande. Tanto que en Marcos las mujeres se cuestionan, ¿cómo haremos? Ellas no sabían que estaban los guardias ahí. Promete una decisión interna que ellas no estaban enteradas, pero sabían que tenía una gran piedra ahí y que era grande lo suficiente para que ella se pudiera hacerse cargo de ello. Por lo tanto, la piedra representa la incredulidad humana y la certeza humana de control de todas las cosas. ¿Y qué hace Dios? Dios se ríe de nosotros. Dios se ríe de nuestras certezas. Dios se ríe de nuestro control. Y lo más hermoso es que el ángel se sentó sobre la piedra, en el relato de Mateo. Sobre la piedra. Como que diciendo, así que esa era la gran piedra. Eso era lo que impedía. Todo eso era una gran muestra de poder de Dios y de la impotencia humana. Y frente a la tamaña impotencia humana, Dios se glorifica con gran muestra de poder. Es interesante porque no solamente la piedra estaba ahí, pero también estaban los soldados. Y los soldados que eran instrumentos del terror y del temor y de la imposición de la fuerza. Ellos fueron derrotados con el simple aspecto del ángel del Señor. No es que hubo una batalla, no es que midieron fuerzas. La mismísima gloria del Señor los derrotó. Tamaño el poder que Dios demostró en ese momento. Y todo eso pasó sin cualquier iniciativa humana. La única iniciativa humana era la parte de las mujeres que fueron al sepulcro. Pero cuando llegaron, el texto dice que cuando llegaron ya encontraron movida la piedra. Eso se dio antes de que ellos llegaran. No fue que el Señor escuchó la oración de las mujeres, Señor, muévanos la piedra. No fue que ellas fueron valientes a enfrentar a los soldados. O valientes y fuertes para mover la piedra. No, no es una historia de superación humana. Es Dios luciéndose así, mostrando que quien tiene control y quien tiene todo el poder soy yo. La piedra no se mueve de una forma interesante para la salida de Jesús, como nos vamos a dar cuenta más adelante en los relatos. La piedra se mueve para primeramente que Dios sea glorificado, pero para dar a nosotros, a las mujeres y a todos, la certeza de que Él vive. Es Dios aquí irrumpiendo en la historia. El terremoto es Dios interfiriendo en la dinámica humana. Es Dios diciendo que solo hay esperanza porque Él interviene. Porque esa esperanza es literalmente eso.
Es confiar en la interferencia de Dios hacia nuestra realidad. Esperanza no es una historia de superación humana. Esperanza es la manifestación de la gloria de Dios. Por lo tanto, la esperanza no es añoranzas, no es deseos del futuro. Espero que en el futuro sea así. Una tincada, un desear. Esperanzas son certezas. Pero lo más hermoso es que pueden ser certezas porque no dependen de mí. No es una historia de superación humana. Y ahí viene el tercer acto. Y el tercer acto es cuando el ángel se comunica con las mujeres y les da dirección. Primero él dice, no tengan miedo. Esas son las primeras palabras del ángel y las primeras palabras de Jesús. Porque sería obviamente natural si los soldados desmayaron de miedo. Eso podría pasar con cualquiera y las mujeres obviamente tendrían temor de ver un ser angelical, un ser especial delante de ellas. No tengan miedo. Podrían tener temor también por no saber lo que está pasando. Y eso es natural. Todos nosotros podemos asustarnos cuando estamos frente a una situación que es absolutamente contraria a la lógica y las expectativas. Esperábamos encontrar el cuerpo de Jesús, vinimos para eso. Lo vimos morir. Y ahora la piedra se movió, el sepulcro está vacío, hay un ser ahí. Claramente cualquiera se asustaría. El tema es que el miedo normalmente nace de los momentos en que nosotros no tenemos control. Uno se asusta cuando está manejando y pierde el control del auto, ¿sí o no? Puede que sea a baja velocidad, pero el temor es igual. El temor se produce cuando no sabemos qué va a pasar, cuando no tenemos control, cuando no podemos definir el futuro. Eso pasó a los corazones de las mujeres. Lo primero que ellas sintieron fue temor. Y es hermoso porque Mateo pone mucha énfasis en las emociones de ellas. La primera emoción que tuvieron fue miedo. Pero lo que hace el Espíritu Santo aquí por medio de la revelación es mostrar que ellas no necesitaban tener temor. Porque pese a que ellos no tenían control, todo estaba bajo control de aquel a quien ellas amaban. Jesús está aquí. No tengan miedo. Y ahí, ¿qué es lo que dice el ángel? Jesús no está aquí. Como muerto. Vengan a ver. Él explica la situación para las mujeres. Él dice, Él no está aquí porque ha resucitado. Y como que le da así como en la costilla, así como que para que duela, como Él dijo que iba a ser. ¿Ah? Pero que ustedes no creyeron. Así que por eso están llorando acá. Si hubiesen creído, ahí nomás le dejo, ¿cierto? Él no está aquí, ha resucitado, como había dicho. Y de cierta manera era como que si él dijera, eso era lo que debiese haber pasado. Entonces está todo bajo control. Dios no está inventando nada nuevo, o sea, exactamente lo que él dijo que iba a hacer, está haciendo. Y el ángel va y no solamente dice eso, sino que como que sí diciendo, pero no quédense solamente con mis palabras, vengan a ver, miren, está vacío, no hay nadie acá. El ángel con eso da a las mujeres la gracia, el favor de Dios, de una confirmación visual. Porque seguramente una noticia de esa es tan contradictoria para la naturaleza humana que cualquiera pediría una prueba más. Porque en algún momento todos morirán. Y lo hemos visto morir. ¿Cómo que resucitó? Cuéntame mejor eso. Y la prueba final era el cuerpo. ¿Qué es lo que hace el ángel? Mira, su cuerpo no está aquí. Y no está aquí no es porque se lo robaron, es porque él está vivo. Entonces cuando él dice, vengan a ver, y el sepulcro abierto, es la muestra de la gracia de Dios para ayudarnos a nosotros a creer en Él. Porque mira cómo Dios es bueno. Dios es tan bueno que Él sabe que nuestra fe es débil. Nuestra fe es limitada.
Y Él nos da herramientas, medios de gracia para fortalecer nuestra fe, para enriquecer nuestra fe, para animar nuestra fe. Y eso es lo que hace el ángel aquí con las mujeres. Y acto seguido, ¿qué es lo que hace el ángel? Ahora que ustedes saben que Él resucitó, hagan lo siguiente: vayan a decir a los discípulos que Jesús ha resucitado y que Jesús se encontrará con ellos en Galilea. Y esa era una gran noticia. Las mujeres se pusieron muy contentas, asustadas, porque obviamente cualquiera iba a decir: chuta, ¿qué está pasando acá? Y más encima, ¿cómo les digo? ¿Cómo les digo que su cuerpo no está aquí? Sabemos por los relatos de Juan que después dos de los discípulos fueron a ver, porque ellas dijeron, mentira. Estás mintiendo, no es verdad. Tengo que ir a ver eso. Tengo que ir a ver con mis propios ojos. Tú puedes juzgar a ellos, pero seguramente cualquiera de nosotros haría lo mismo, ¿no? A ver, muéstrame. Ellos fueron y verificaron que Jesús no estaba ahí. Pero el envío es hermoso porque ellas estaban en ese momento siendo las primeras portadoras de la más gran noticia de la historia. Las primeras portadoras de la noticia que redefiniría la palabra misma, esperanza. Porque toda esperanza se va a hacer una certeza. ¿Y qué es lo que ellas tenían en sus manos? Un evento, la certeza de que algo único y absolutamente único en la historia había pasado. Pero Dios es tan bueno y tan misericordioso, que Él no las deja solamente con el relato o con la información que les da el ángel, sino que Jesús va y se les aparece. Cuando Jesús aparece a ellas, ¿qué es lo que está haciendo Jesús? Confirmando, para que el relato de ellas fuera contundente. No simplemente dijera: fuimos al sepulcro y estaba vacío y vimos un ángel. Cualquiera podría decir: está inventando eso. ¿Dónde está el ángel? Escondiste el cuerpo y ahora está diciendo que vino seres angelicales acá. Suena muy sospechoso. Pero ahora no, ellas se encontraron con Jesús. Lo vieron. Lo adoraron. Y Jesús les habló a ellas como un ser humano vivo. Yo no sé a ustedes, pero cualquiera de nosotros sería mínimamente capaz de, al encontrarse con otra persona, identificar que esa persona es un ser humano y que está vivo por el mismo hecho de estar ahí hablando contigo. Eso fue lo que pasó con ellas. Ellas se encontraron con Jesús y recibieron de Jesús la misma instrucción que el ángel había dado. Jesús resucitado es, por lo tanto, la mismísima definición de esperanza. ¿Por qué? Porque ese acto nunca había pasado. Lázaro había resucitado. El hijo de la viuda de Naín había resucitado. Otras personas resucitaron en la historia por la acción de Dios. Pero todas esas personas murieron o volverían a morir alguna vez. Lo que está pasando acá es que por primera vez en la historia, el único poder que nunca pudo ser derrotado por la vida humana fue efectivamente y definitivamente derrotado. Tú y yo nos estamos muriendo a cada día que pasa. Y se nos nota por las ojeras, el pelo que se cae, que se pone blanco. Podemos decir que incluso ese es un proceso natural. Y tú puedes hacer lo que tú quieras, pero no puedes impedir la muerte que ya está en curso sobre tu vida. La plantita que compraste en la feria, ella va a morir más pronto de lo que desees. Y tú no puedes hacer nada para impedir. Puedes comprar la mejor tierra, regarla de la forma científicamente comprobada más adecuada, pero va a llegar a un tope, a un límite, y ella va a morir. Así con los seres humanos,
así con los animales, así como los vegetales. La muerte es imparable. Y aquí tenemos algo único, algo que no se puede comprar, algo que no se puede producir, algo que la inteligencia artificial no puede elaborar, algo que ni siquiera llegando a Marte, Júpiter, Saturno podríamos alcanzar, que es la capacidad de derrotar lo inderrotable. Es por eso que ese evento redefine esperanza. Porque lo que Jesucristo está diciendo es que como yo he derrotado la muerte, soy capaz de derrotar tu muerte también. Y lo que nosotros vivimos en nuestros días es esa esperanza, pero todavía en un mundo de muerte. Vivimos esa esperanza, pero en un mundo de muerte. Y un problema que los cristianos evangélicos cargan de una forma bastante bien es la esperanza de que estaremos en el cielo, pero un cielo genérico, como que con alitas tocando arpas en las nubes. La doctrina de la resurrección del cuerpo es poco enfatizada. Y la doctrina de la resurrección del cuerpo, la doctrina de la vida eterna, con un cuerpo físico, está íntimamente asociada a la mismísima idea y concepto de la resurrección. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos, de que nosotros viviremos en un mundo donde ya no habrá ningún tipo de enfermedad. En un mundo donde los cojos caminarán. En un mundo donde la gloria de Dios brillará a su máxima luz. Y nadie tendrá resistencia al impacto de la luz de Jesús. Su voz se escuchará y todos oirán. En un mundo donde ya no habrá depresión, ya no habrá hipertensión, ya no habrá ceguera. En un mundo donde nuestros hermanos autistas podrán hablar, entender y ser entendidos. Donde los mudos hablarán. Un mundo donde ya no tendremos sobre nosotros la carga de la opresión, el temor del despido, la presión de la cesantía, la frustración de la pérdida, del luto, de la muerte. Esa es la esperanza que Jesucristo está predicando acá. Esa es la esperanza que Él está anunciando. Pero no son palabras, no son ideas. Jesucristo es la manifestación concreta de la esperanza. Él dijo, ya está, mira. No es que te estoy vendiendo un curso para que tú me compres aquí una terapia, un proceso, una idea, una filosofía. No. Él es el evento hecho en sí mismo. Está ahí. Y si es así, ¿cuál es el impacto de la esperanza en nosotros? Además de la alegría que las mujeres sintieron. Era una alegría mezclada con temor. Porque estaban en medio de todo eso, pero estaban contentas de lo que estaban escuchando. Pero en ese relato está implícito el envío que Jesús les da a ellos. Lo que Jesús está diciendo es que todo ha cambiado. Y hagan el mundo saber que todo ha cambiado. Somos llamados nosotros también a depositar no solamente nuestra esperanza en Jesucristo, a entender que no hay otra esperanza que no sea esa. Porque lo opuesto a lo que pasó aquí, en nuestra propia condenación, lo opuesto que pasó acá, es el fin de todas las historias. Porque ¿cuál es la gracia de que David derrote a Goliat si al final todos moriremos? ¿Cuál es la gracia de que la mujer sea elegida entre sus compañeras si al final todos morirán? ¿Cuál es la gracia de cualquier historia de superación, cualquier historia de restauración, si al final todo será destruido?
Por eso que esa historia es la única historia en el universo que puede ser definida como una historia de esperanza. Porque es la única que trae un hecho concreto y no un sentimiento. Y por eso es la única historia que debe ser predicada. No como una idea religiosa. No como una idea que a mí me hace sentir. Sino que debe ser predicada y proclamada como un hecho concreto. Cristo resucitó. Él está vivo. Sigue vivo. Y todos aquellos que depositan su fe en Él vivirán con Él como Él como Él vivo está ahora. Eso es lo que debemos hacer. Ahora, ¿cuál es tu expectativa de que mañana sea un día mejor que ayer? ¿Cuál es tu expectativa de que efectivamente algo cambie en su vida? Para que el día de mañana sea mejor que ayer a la luz de la experiencia y de la esperanza que tenemos en Jesucristo. Primeramente debemos recordar lo que Cristo dijo. Porque ese fue el problema de las mujeres. Ellas no se acordaban de lo que Jesucristo había dicho. Debemos poner atención a las palabras de Jesús y atesorarlas al corazón, a la mente, y vivir eso. Porque si Él dijo eso es porque eso va a pasar. En segundo lugar, nosotros debemos recordar lo que Cristo hizo, sus obras, sus actos, quién es Él. Porque mirando a lo que Cristo hace, podemos nosotros imaginar lo que se viene para adelante. Pero más que eso, debemos recordar qué es lo que Cristo quiere que nosotros hagamos hoy. ¿Qué es lo que Cristo demanda de nosotros? Fue lo que Jesús hizo con las mujeres. Les dio una instrucción directa, así como a nosotros. En la vida nosotros solo tenemos una certeza. Y solo podemos tener esa única certeza. Quizás el mundo dice, la única certeza en la vida que tenemos es la muerte y los impuestos. Pero ya no es así. Desde ese día ya no es así. La muerte ya no es tan certeza. Porque efectivamente lo que predicamos es que no moriremos. Quizás moriremos físicamente, pero cuando este cuerpo muera, resucitaremos. Y si Él llega antes de que nosotros seamos muertos, ni siquiera la muerte física experimentaremos, sino que seremos glorificados. Al fin del día no moriremos. Así que la muerte ya no es una certeza. La única certeza que tenemos en esa vida es que todo va a terminar exactamente de la misma manera como Él quiere que termine. Y que nosotros podemos participar de ese fin. Esa es la única esperanza que tenemos. ¿Cómo será el día de mañana? El día de mañana será como Dios haya determinado que fuera. Y para su alegría, la esperanza que nosotros tenemos para que el día de mañana sea mejor, no está en tu progreso personal, sino que está en Dios glorificando en la historia, en tu vida. Cierra tus ojos, vamos a orar.